Ya a nada de que empiece la liga me he parado a pensar ¿qué es lo mejor y lo peor de este Betis de Pellegrini? Quédate que te lo cuento. La pretemporada termina hoy con este partido contra el Málaga y será el último partido antes de que empiece el primer partido oficial, que será el día 18 de agosto contra el Elche fuera de casa. El partido que jugamos hoy es contra el Málaga a las 8:30. En Betis TV lo podréis ver, y en YouTube, en caso de que no tenéis sintonizada la cadena, como en mi caso, en donde estoy ahora mismo, sería el YouTube del Real Betis Balompié. Básicamente pones Real Betis Balompié en YouTube y te va a salir el partido a las 8:30 en directo. Dar gracias porque hemos podido ver todos los partidos de la pretemporada del Betis cuando hay otros equipos que no había imagen de su pretemporada. Es el caso del Madrid y es el caso del Atlético, que han jugado partidos y que no se han sabido prácticamente nada de ellos. Y nosotros tenemos la pretemporada para ver todo el mundo, así que agradecemos por ello para hacer este vídeo, que es lo mejor y lo peor del Real Betis de Pellegrini 2025-2026. Obviamente basándome en la pretemporada que está haciendo el club verde y blanco. Vamos a empezar primero por lo mejor y luego voy a dar detalles en lo peor, que son menos cosas que lo mejor, porque creo que ha sido una pretemporada digna, la verdad. Lo primero que vemos es una mejoría en la portería bastante notable. Tanto Valles como Pau López han rendido, la verdad, de forma bastante digna. De hecho, veo detalles en sus paradas. Por ejemplo, una de Pau López, que fue fuera de juego, pero fue una gran parada que pocas veces el portero del Betis el año pasado hizo. Y luego Valles, un penalti parado a la perfección, que ha sido una de las mejores paradas de la pretemporada. Lástima que después fuera gol. O sea, son dos paradas que no han servido de nada, pero que al final estamos dando detalles de esta pretemporada, porque al final el resultado no es lo importante, y esos detallitos de portero bueno, además que con los pies son muy buenos, porque es que mejora muchísimo con los pies a la portería del año pasado, es algo a mencionar y una de las cosas mejores del Betis en pretemporada. La segunda, pues el que escolta al portero, básicamente los defensas centrales, que hay una variedad y un nivel que es que supera por mucho lo que había el año pasado, y ya no por calidad, porque hablamos de que Bartra, Diego Llorente, Nathan eran los tres centrales el año pasado, quitando a Mendy, que estaba lesionado mucho tiempo. Pero es que ahora cambias a Mendy por Valentín Gómez, que ya no es nivel de cuarto central, bueno, es que ya es nivel de primer central y un nivel de titular. Además que hemos visto muchas combinaciones, Bartra-Nathan, Valentín-Nathan, e incluso poniendo a los jóvenes Valentín y Nathan, han dado un recital hasta tal punto de que no han recibido goles. Los dos jóvenes y zurdos parecía que no se iban a entender tan bien, y estuvo genial Nathan y estuvo mejor incluso Valentín Gómez, así que la defensa muy variada y muy buena. Lo tercero, uno de los puntos más importantes de este Betis que estoy viendo, sobre todo en el partido contra el Como, ya es en el que digo, vale, sí, esto es lo que está haciendo Pellegrini, y es darle muchísima importancia a los laterales a la hora de atacar. Es que vimos a Junior Firpo en el área muchas veces, a Bellerín en el área muchas veces, y son dos laterales que son tan rápidos que al final te olvidas de que son laterales y parece que son extremos muchas veces, pero no, porque luego tienen la capacidad de bajar. Eso sí, hablaremos después en lo peor, porque hay una banda que tampoco defiende tan bien, y no es Junior Firpo precisamente, que en pretemporada a mí me da la sensación de que va a ser en Liga una de las mejores bazas que va a tener el Betis para llegar a portería. Y por la derecha también, ojo, que estoy hablando de Bellerín como un fallo en lo peor, que ya hablaremos luego, pero en ataque combina muy bien y llega muy bien a línea de fondo, lo cual es importante para la forma de jugar de este Betis, o por lo menos cómo jugó con el Como, nunca mejor dicho. Además de que Ángel Ortiz también es muy rápido y seguiría el mismo estilo que Bellerín, por tanto no habría mucho cambio en ese sentido. Lo que habría cambio es de Ricardo Rodríguez a Junior, que ahí el estilo no es el mismo. Luego en lo peor haré un paréntesis, pero por ahora vamos a lo cuarto mejor, y es que los del medio campo son muy buenos y además se entienden. Entre paréntesis, los jugadores que se entienden son Fornals, Isco, Lo Celso y Riquelme, que unas combinaciones entre ellos me parece que son muy rápidas, además, sobre todo, muy precisas. El Betis dispone de jugadores de tanta calidad que una vez se juntan es capaz de desmontarte un equipo por completo. Ya vimos la combinación de Isco con Riquelme, los pases de Fornals entre Isco, Lo Celso combinando con Isco, aunque menos de lo que a mí me gustaría, también con Fornals, con Riquelme. Todos se entienden a la perfección en el centro del campo, y hablamos de Riquelme, que es un extremo izquierdo, pero que también
muchas veces viene a recibir y combina con los buenos, con Fornals, Isco, Lo Celso. Esos son los que considero, entre comillas, los buenos, los que tienen calidad, los que tienen que crear, los que tienen que regatear, los que tienen que romper líneas. Pues esos, que gracias a Dios el Betis tiene muchos jugadores de ese tipo, se entienden bien y eso es bastante importante y a largo plazo aseguro que va a dar puntos. La quinta cosa que meto en lo mejor del Betis es Pablo García. Lo distinto que es Pablo García en esa posición. Y sobre todo ahora que no está Anthony, Pablo García es importantísimo. En esta pretemporada está siendo importantísimo porque es algo distinto, ¿vale? En esa posición suele jugar o Lo Celso, aunque no es esa posición exactamente, se va al centro del campo y le deja toda la banda a Bellerín, o suele hacer lo del doble lateral con Ruibal. Ruibal un poco más adelantado, Bellerín más atrasado, que al final, con lo que sube Bellerín, Ruibal acaba siendo el que defiende más, el pobre. Pero si somos fiel a lo que es la posición, Pablo García metiéndose por dentro, recortando a su pierna izquierda y pegándole, aparte de que es un jugador súper intenso, que viene de la cantera y con algo que es innegable que tiene, que es gol, no hace falta ningún otro tipo de argumento para decir que Pablo García es de lo mejor que está habiendo en esta pretemporada y lo que mejor sensaciones me da para esta temporada, que por lo menos minimísimo tiene que jugar 20 partidos la temporada 25-26. O a lo mejor si fichamos a Anthony mucho menos, pero bueno, es que todo depende de eso. Lo sexto que meto en lo mejor es que tenemos un delantero intenso, un delantero que entiende sobre todo lo que hacen los jugadores buenos que he metido entre paréntesis, repito, Lo Celso, Isco, Fornals y Cucho Hernández no se queda atrás, bueno y Riquelme también. Cucho Hernández de pie no se queda para nada atrás y encima es súper intenso, te lucha todas, combina bien. Es verdad que ahora veremos en lo peor una cosita que tengo que decir del Cucho, pero en todo lo relacionado con el juego es que hace las jugadas mejor el Cucho Hernández, o sea, hace que la jugada sea más peligrosa en cada movimiento que hace muchas veces. Por tanto, ahí veo oro y como digo, como ya he dicho en otro vídeo, tiene potencial de hacer 20 goles en liga, porque es que el delantero titular del Betis está claro que va a ser Cucho, a no ser que haya un fichaje muy sorpresa. Y con esta plantilla de tanta calidad y el Cucho, que también da para largo en calidad, debería llegar por lo menos a los 20 goles. La séptima cosa ya va más un poco en lo táctico y es que la forma de presionar está siendo de lo mejor del Betis esta pretemporada. En todos los partidos, de hecho, yo lo destaco por encima de incluso el juego de pies y la calidad en el centro del campo, la capacidad para generar ocasiones. Eso empieza por una presión muy buena que está haciendo el Betis esta pretemporada, empezando desde el Cucho y acabando en los defensas. Una presión que hace que el Betis recupere muy rápido en zonas muy peligrosas. Es que recuperan prácticamente en su campo, en el campo contrario, y ya esto se ha desarrollado con el partido contra el Como, que es cuando mejor se ha presionado y yo creo que el mejor partido que se ha hecho, que desgraciadamente se perdió en el minuto 90 por una falta pequeña de intensidad. Pero esa presión yo creo que va a ser distintiva en la Liga Española, se va a notar muchísimo, espero que en Europa también y que en la Copa del Rey también, ya pondremos los objetivos de este Betis, pero ilusionante cuanto menos la actitud del equipo porque en ningún momento he visto que bajen los brazos y la presión está siendo muy buena. Y esto lo relaciono con la octava cosa que considero positiva y de lo mejor, y es la capacidad para cambiar de posición cualquier jugador. Es decir, Riquelme se pasa a la derecha, Lo Celso a la izquierda, vemos a Fornal por la derecha, de repente vemos a Isco bajando un poquito más, no está siempre recibiendo a la izquierda, como fue el caso del año pasado, a veces se mete a la derecha, Bellerín muchas veces y Junior Firpo, lo que hemos dicho de los laterales, suben arriba y le cubre o Fornals o Altimira, vemos un Fornals que se está desmarcando muchísimo, vemos un Riquelme que muchas veces está pegado a la banda y de repente se va a la otra banda, de repente empieza a combinar por Isco por el centro y eso de verdad que vuelve loco al otro equipo. Y esto es de un gran equipo, es que solo hay que ver cuál ha sido el mejor equipo del mundo el año pasado. Está entre el Barça y el PSG, pero el PSG se llevó todo, así que vamos a decir que el PSG es el mejor equipo del mundo. Pues solo hay que ver dónde están los laterales, que están en el área prácticamente. Tanto Nuno Méndez como Hakimi son prácticamente extremos y lo que tenemos son Bellerín y Junior Firpo, que son del mismo estilo. Yo repito que son del mismo estilo. Tenemos capacidad para jugar como el mejor equipo del mundo. Además, el cambio de posición que hace el PSG, te ves a Dembélé de delantero, te ves a Dembélé por la derecha, bajando a recibir, a Vitinha en cualquier lado del campo, pues algo parecido, salvando mucho las distancias, está haciendo este Real Betis de Manuel Pellegrini. Que no estoy comparando al PSG con el Betis, y sobre menos aún en pretemporada, ¿no?
pero es, para que os hagáis una idea, ese cambio de posición constante que hace mucho Luis Enrique. Pues Pellegrini, que ya lo hemos visto que no es algo nuevo este cambio de posición, pero que el partido contra el Como fue muy muy notable. Por tanto, si se hace bien esto este año, cuidadito, cuidadito al nivel top que puede quedar esta alineación y esta forma de jugar de Pellegrini. Antes de llegar a lo peor, destacar que el Betis tiene canteranos aptos, que es la novena cosa de lo mejor. Canteranos muy aptos. Maguli, aptísimo. Pablo García, obviamente, es que hasta el punto de casi titular. Dani Pérez, apto. Morante, apto. Y Oreiro fue muy apto. Estos jugadores han hecho una buena pretemporada, una pretemporada más que aceptable y que pueden cumplir en caso de que falte algún futbolista en caso de lesiones masivas, que ya sabemos que el Betis es un equipo que le afectan mucho las lesiones. Solo hay que ver el año pasado el partido contra el Mallorca con 10 bajas por lesión, una locura. Y tener ahí a los canteranos por si acaso siempre está bien. Pasamos a lo peor, detalles, incisos de lo mejor, porque no todo es bueno, obviamente, y es normal que no sea bueno en una pretemporada. Y voy a empezar por las dudas en defensa por la banda derecha. Sí, efectivamente, Bellerín es un jugador que puede hacer el rol de Hakimi en el PSG, pues Bellerín en el Betis, porque es el mismo estilo de jugador. Que sí, que Bellerín está mucho más deteriorado, que Hakimi está en su edad perfecta y está mucho más dotado, tanto físicamente como tácticamente, pero es que también Ángel Ortiz tiene el mismo rol que Bellerín. De hecho, veo a Ángel Ortiz como el Bellerín bueno, el Bellerín de la 21-22, y también un rival que puede hacer también el mismo rol. Pero la realidad es que por esa banda es donde llegan los problemas para el Betis, sobre todo en defensa. Básicamente, la mayoría de los goles han llegado por esa banda, sobre todo cuando está Junior en el campo, porque cuando está Ricardo es verdad que a veces también por esa banda suelen hacer daño, pero con Junior Firpo no he visto tanto daño como por la banda de Bellerín o de Ángel Ortiz. Que también Ángel Ortiz tiene sus errores en defensa, hay que decirlo. Y más que errores en defensa, lo que tienen es que descuidan su posición al irse tanto al ataque. Y eso también es un fallo de concentración. Y esos fallos de concentración son lo que he recopilado en lo segundo peor. Ese fallo de concentración de Nathan, ese fallo en el despeje de Altimira en el área, esas cositas que son muy mejorables en términos de concentración. No te puede pasar nada en esa zona del campo, lo que viene a ser el área. Una vez te pasa un error ahí, error de concentración, error de porque el campo está mal, como le pasó a Altimira, pero ahí no te puede pasar nada porque si no, se va a traducir en un gol prácticamente cantado. Y aquí pongo el foco en Nathan, que el año pasado hizo algún error bastante grosero y contra el Como hizo también un error muy grave, y entonces espero que se mejore, porque eso es nivel de concentración, no hay otra. Puede decir que es mala suerte cuando se resbala, pero cuando la pierde es que de verdad ha cometido un error grave. Por tanto, cosa a mejorar, el nivel de concentración de la defensa, obviamente del portero, no puede cometer fallos tampoco, mucho menos, y lo que comentamos en primera instancia de la banda derecha. La tercera cosa de la que voy a hablar, y que creo que es de lo peor del Betis, y lo está mejorando mucho, va de menos a más en ese sentido, es que el Betis pegaba muchos pelotazos para lo buenos que somos. Es que, de verdad, mucho pelotazo tanto de Bartra como de los laterales, como del centro del campo incluso, que se lo he visto también mucho a Bartra, recupera y se va para arriba como loco intentando dar el pase de gol. Está muy bien en muchas situaciones, pero hay otras que te pide dar un pase fácil, ya sea a Lo Celso, ya sea a Fornals, ya sea cualquier otro, para que empezar la jugada de nuevo y no acabarla tan rápido. El Betis, si bien destaca por una presión alta, bastante junta y bastante buena, y recuperar el balón en campo contrario, también destaca por el juego de posesión, el defenderse con la pelota, y creo que en la pretemporada no ha sido lo mejor, menos contra el partido contra el Como, que creo que ha sido el equilibrio perfecto entre tener la posesión e ir al ataque con algún pelotazo. Que he dicho como ejemplo a Bartra, pero yo lo digo en general. Estaba viendo muchos pelotazos hasta el partido del Como, que ha habido, pero yo creo que los justos y necesarios. Otra cosa que he metido en lo peor es que no ha debutado todavía Nelson de Osa a falta de un partido para empezar la liga, que sí, que contra el Málaga lo puede y lo debe hacer, pero no dudo de su condición física, pero sí de su adaptación al equipo, que debe ser instantánea. Tiene 25 años, es un jugador que en el Monterrey se ha adaptado en el año 1 y ha hecho una temporada tremenda, pero por ponerle una pega a la pretemporada, la hemos hecho con 3 centrocampistas del primer equipo, y ahora de Osa viene a ser el cuarto, y aún así queda otro, que ya veremos quién podría ser en el mercado de fichaje, que todavía no ha acabado, pero lo meto ahí por el simple hecho de que falta un centrocampista. Obviamente esto no es táctico, no es grave y seguro que se adapta a la perfección, pero no sé si para jugar de inicio contra el Elche, que creo que no, creo que será Fornals Altimira de primeras.
Lo quinto peor, el delantero. Tiene que ser letal, como hemos dicho. Hemos hablado muy bien del Cucho Hernández aquí, que se relaciona muy bien con los jugadores buenos del equipo, con Isco, con Lo Celso, con Riquelme, pero tiene que meterlas. Ojo, porque tiene que meterlas y lleva 2 partidos seguidos muy malos de cara a puerta. Lo primero que se me viene a la cabeza es el centro de Fornals y el remate tan malo del Cucho totalmente solo, pero no un remate malo que se vaya alta, un remate al córner prácticamente. Y eso me preocupa un poco, que no haya marcado gol en los dos anteriores partidos. Ahora puede marcar contra el Málaga 7 y callarme la boca, que es lo que quiero que haga, pero el Cucho Hernández tiene que mejorar de cara a puerta y de 3 jugadas en el área meter una, aunque sea, porque en el partido anterior tuvo 10 y falló todas. Hombre, 10 tampoco, ¿no? Pero me entendéis, no estuvo fino de cara a puerta al Cucho ni en el partido este ni en el partido pasado. Y le vengo viendo algunos fallos que no son propios de su calibre. Así que tal y como lo alabamos en un sentido, también vamos a ser realistas en el otro, que es el de los goles. Y al fin y al cabo el delantero es eso, tiene que marcar goles. ¿Con sus capacidades puede llegar a 20 goles? Sí, pero tiene que afilar la espada. Con sus compañeros va a hacer muchos goles, pero puede aumentar la cifra más si cabe si él es preciso, incluso si se hace goles él solo. Pero para eso, como digo, hay que mejorar la puntería. Y se lo digo al Cucho y no a Bakambu, porque el Cucho va a ser el delantero titular. A Bakambu también se lo podría decir, pero como que tiene una aura más buena con el gol, que es mucho peor futbolista que el Cucho, pero Bakambu está en el sitio, las mete, no sé, es algo raro, que ya el año pasado se vio que Bakambu estaba lento, que si era muy malo con la pelota, pero de repente llegaba y te las metía. Un tramo de la temporada, luego desapareció un poquito. Pero como Cucho va a ser el delantero titular, lo dicho, a no ser que haya sorpresa, tiene que mejorar eso, la efectividad de cara a puerta. Y lo último, y me voy a contradecir un poco con lo que he dicho en lo mejor, y es que falta un extremo derecho. Obviamente todos esperamos a Antony, pero es que el extremo izquierdo está totalmente cubierto con Riquelme y Abde. En la derecha no hay prácticamente nadie que sea extremo puro, puro, puro. Y cuando digo puro es lo que era Antony, que te fijaba el lateral como quería. Porque Ruibal no te va a fijar el lateral. Porque Lo Celso ni mucho menos, porque no es un extremo. Y cualquiera de los que tiene el Betis, menos Pablo García, que como digo es del filial, ninguno te fija al lateral izquierdo. Por tanto, la falta de extremos en ese lado creo que puede ser algo a mejorar, no en el juego del equipo, sino en la dirección, que como veis es una mezcla del juego del equipo con la dirección deportiva, aunque me he centrado más en este vídeo en el juego del equipo. Esa falta de extremo derecho ahora no se nota tanto, pero a la larga se puede llegar a notar. El Betis la temporada pasada jugó mucho sin extremo y estaba en la mala racha en la que se inundó un poco el Betis, de partidos seguidos empatando, perdiendo incluso, hasta que llegó Jesús Rodríguez, lo subieron al primer equipo, después se fichó a Antony y ahí llegaron los mejores partidos, la mejor racha del Betis hace mucho tiempo, que ha sido con extremos. Por tanto, Antony, importantísimo el fichaje, y si no, otro extremo derecho top, porque es una posición importante. Y esto ha sido lo peor, ya hemos hablado de lo mejor y de lo peor, y creo que es un equipo, este Betis de Pellegrini, que la verdad que aspira a mucho, y ya hablaremos de los objetivos que tiene, porque le veo con altas aspiraciones y con un juego que puede enamorar al Villamarín. Tengo poco más que decir, ponerme en los comentarios qué es lo mejor y lo peor, que seguro que se me han pasado muchas cosas, de lo que hayáis visto en esta pretemporada del Betis y qué creéis que jugador nos va a dar más puntos. Esto ha sido todo por mi parte, dale like si te ha gustado, suscríbete, buenos días, buenas tardes, mejores noches, chao.